Hola niñas, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que me puedan volver a ver y claro que me gustaría poder volver a verlos, pero pues todavía no es posible, ¿sí? Para no alargar un poquito más esto, vamos a comenzar con el tema de hoy. Yo sé que a lo mejor están un poquito ya estresados de estar en casa, pero pues hay que distraernos un poco volviendo a recordar lo que es la catequesis, ¿sí? Muy bien, como están viendo, iniciamos con la unidad 4 que se llama Queremos conocer su mensaje y su obra. Pues esto quiere decir que en esta unidad vamos a conocer un poquito más sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, cómo vivió y su obra, qué fue lo que él hizo y cuál es el mensaje que viene a traernos. Y vamos a iniciar con el tema 1 de esta unidad 4, que se llama Jesús inicia su misión. Muy bien. Y vamos a empezar con esta pequeña palabrita, misión. Muy bien. A lo mejor ya han escuchado que es una misión, a lo mejor no se acuerdan ahorita, pero ahorita ya que les comente lo que es una misión, se van a dar cuenta que es una palabra con la que están muy familiarizados. Ustedes muy seguido hacen misiones, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver por qué. La misión es cuando a una persona se le da un encargo o realiza alguna tarea que otra persona le pide. Muy bien. Por ejemplo, ¿ustedes hacen misiones? Sí, claro, todos los días. ¿Qué dice aquí? Que es cuando una persona te pide que realices una tarea y pues tú la cumples con ella, es que cumples tu misión, ¿no? Entonces todos los días tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, o a lo mejor a la maestra que nos está pidiendo hacer alguna cosa y nosotros la tenemos que realizar. Cuando nosotros realizamos eso quiere decir que completamos esa misión. Y para recordarles un poquito vamos a hablar sobre algunos personajes que han hecho alguna misión. Muy bien, porque vamos a darnos cuenta que si hemos conocido a personas o a personajes que han realizado misiones muy importantes. Y a lo mejor yo creo que sí van a conocer a estas personas y han de estar muy familiarizados con ellos. Pues son superhéroes, los de la parte de arriba del lado izquierdo para ustedes o derecho, bueno, no sé, son los Avengers. Y los Avengers precisamente tenían misiones. ¿Cuáles eran sus misiones? Sus misiones eran combatir el mal para proteger a las personas. Igual la Mujer Maravilla combatía el mal y protegía a las personas. Y tenemos aquí a Shrek, que claro que yo supongo que ya todos lo conocen, todos lo han visto. ¿Y qué era lo que hacía él? ¿Cuál era su misión principal de él? Él tenía que ir a rescatar, a salvar a la princesa. Y no solamente él, sino pues varios príncipes tenían que ir a rescatar a las princesas. Entonces nos damos cuenta que todos ellos hacían una misión para poder ayudar a alguien o a varios, ¿sí? Pero pues adivinen qué, hay otra persona que también realiza una misión muy importante. Y esa persona precisamente es Jesús. Jesús también tenía que realizar una misión que era muy importante, ¿sí? ¿Quién fue el que le dio esa misión a Jesús? Su papá. Pero su papá José no, su papá Dios. Recordemos que tenemos un solo Dios, pero que se divide en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Dios Padre le pidió que realizara una misión a Jesús. Y Jesús, como es muy obediente, como buen hijo obediente, empezó a realizar esta misión. Y se fue preparando desde muy chico. Recuerden que él trabajaba con su papá José. De hecho, dijimos, él es como ustedes, como cualquier niño. ¿Se portaba mal? Sí, a veces sí se portaba mal. ¿Hacía enojar a su mamá? Claro, cuando se perdió en el templo. Entonces, él también fue preparándose poco a poco, aunque fue como nosotros. Muy bien. ¿Y cómo fue esta misión? Les voy a platicar un poquito sobre esto. ¿Cómo comenzó él su misión? Después de haber sido bautizado Jesús en el río Jordán,
sintió un llamado del Espíritu Santo para que él fuera al desierto. Y pues él fue al desierto. Y adivinen cuántos días estuvo ahí. 40 días. Así como nosotros decimos, estamos de cuarentena, estamos en la cuarentena, Jesús también estuvo en una cuarentena. Pero él, a diferencia de nosotros, estuvo en el desierto. Él no tuvo televisión en su cuarentena, no tuvo videojuegos, tampoco tuvo celular. Él tuvo que vivir su cuarentena de una forma muy diferente a nosotros. Y aún así, él aguantó esa cuarentena. Después de estar esos 40 días en el desierto y de haber sido guiado por el Espíritu Santo, se dio cuenta de que era momento de iniciar esa misión que ya había preparado desde hace tiempo. Entonces él regresó a Nazaret, que fue donde él vivió todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, donde él empezó a crecer, donde él vivió la mayor parte del tiempo, ahí en Nazaret. Y cuando regresó, él fue a la sinagoga, ¿sí? Y recordando un poquito qué era la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde Jesús asistía los sábados para escuchar la palabra de Dios. Así como ustedes asistían al catecismo, Jesús también asistía a la sinagoga, que es como el catecismo para nosotros. Ahí escuchaba la palabra de Dios, ahí conocía un poco más sobre Dios, así como ustedes ahorita. Y cuando él fue a la sinagoga, llegó y él se paró a leer, ¿sí? Y vamos a leer un pasaje bíblico que nos cuenta cómo fue cuando él llegó ahí a Nazaret y entró a la sinagoga. Y este pasaje bíblico es de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 22. Y dice, traten de seguirme un poquito con su vista en la lectura, ¿sí? Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el mensaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Él empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían: y pensar que es hijo de José. Palabra de Dios. Y recordamos que aquí todos contestamos: te alabamos, Señor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo lo sé que a lo mejor se les hace un poquito difícil comprender, porque pues es una lectura un poquito larga, pero vamos a pensar un poquito en esto, ¿sí? Cuando él terminó de leer, ellos se dieron cuenta que lo que él estaba leyendo era lo que estaba pasando en ese momento. Dice la lectura, venía el Mesías, que era el ungido por el Espíritu Santo, y él venía del desierto, donde había sido también ungido por el Espíritu Santo. Recuerden que cuando fue bautizado fue ungido. Entonces ellos se dieron cuenta que se estaba cumpliendo aquella palabra, no una palabra que se acababa de escribir, fue una palabra del profeta Isaías que se escribió muchísimos años atrás, antes de que Jesús naciera, y se estaba cumpliendo en ese momento, ¿sí? Entonces Jesús con esta palabra, y en ese momento cuando él se dio cuenta que se estaba cumpliendo eso, comienza su misión. ¿Y cuál es su misión? Su misión es, como dice aquí en la lectura,
quitarle la venda de los ojos a los que están ciegos, poder hacerlos que vean, liberar a los que están encerrados, ayudar a los que lo necesitan. Esa era su misión de Jesús. Y todo se resume en una cosa. Jesús puede llegar a transformar todo lo malo que a lo mejor ahorita hay en tu casa, que hay en tu familia, que a lo mejor hay en nuestro país. Jesús viene a anunciar que hay un Dios que puede hacer todo eso, puede transformar todo lo malo. Ahorita, ¿qué podría transformar Dios? Precisamente Dios puede transformar esto malo, esta enfermedad mala para poder nosotros salir. Pero también necesita que nosotros se lo pidamos, porque si no se lo pedimos, pues no nos va a escuchar, ¿verdad? Muy bien. Y así como ese día Jesús fue a la sinagoga, que era algo más o menos así como ese niño que está en medio, así ustedes el día de hoy están escuchando la palabra de Dios. Y Dios nos quiere dar ese mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje tan importante que nos quiere dar? Dios nos ama. Así fue como inició esta gran misión, trayéndonos ellos el mensaje y diciéndonos, Dios nos ama.